¿Qué tal, mis amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a las plataformas digitales de Mario Vallejo Televisión. Bueno, que ante todo quiero dar las gracias porque en las últimas horas, con el anuncio del presidente Joe Biden, hemos tenido 500,000 de personas acá conectadas y se lo agradezco de todo corazón. Siempre aquí encontrarán la mejor información. Hoy es noticia el cambio de Estados Unidos para admitir a cubanos, nicaragüenses y haitianos. Y hemos invitado a alguien muy especial para nosotros, pero que además conoce muchísimo sobre este tema. Me refiero a la abogada Claudia Cañizares, a quien recibo con muchísimo gusto aquí en nuestra transmisión. Claudia, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Qué día, ¿no? No, Uno se no, no, levanta no. diciendo, ay, voy a ir a trabajar, va a ser un día suave. Así mismo, correcto. Óyeme, mira, he estado escuchando al presidente Biden, no solamente a él, también al secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, y me sorprende el hecho de que nadie ha hablado, o sea, se prohíbe la entrada por frontera de cubanos, nicaragüenses y haitianos. Ponen una 30,000 visas al mes. Sin embargo, nadie habla de los balseros. ¿Tú sabes algo de qué va a pasar con los balseros? No, los balseros que entran tienen la posibilidad de pedir una entrevista de miedo creíble ahí mismo cuando son procesados por CBP. Si no les hacen la entrevista de miedo creíble, mi recomendación es que contacten a un abogado de inmigración lo antes posible para que entonces el abogado de inmigración le pida el miedo creíble. En estos momentos, ¿qué ha sido lo fundamental del anuncio del presidente Biden? Y la pregunta es la siguiente: si no pueden entrar cubanos, nicaragüenses y haitianos a través de la frontera, no se les va a permitir ya a partir del día de hoy. Quienes hayan entrado y fueron regresados tienen la posibilidad a través de esta aplicación de solicitar su entrada, como dijo el presidente hoy. Quienes entren después de enero, quienes entren o traten de entrar a los Estados Unidos de forma ilegal después de enero 5 del 2023, no van a poder pedir el parol. Pero si regresaron, no sé, si por ejemplo estuvieron ahí el día 3 de enero en la frontera y los devolvieron, pueden intentar aplicar, sí. Ahora, si ya están aquí dentro de los Estados Unidos, no pueden aplicar para el parol. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales que el gobierno de los Estados Unidos está exigiendo para que las personas tengan derecho a optar por una de estas 30,000 visas que se van a ofrecer al mes? Bueno, tiene que ser ciudadano cubano, venezolano, nicaragüense o haitiano. Tiene que ser, no puede tener una ciudadanía de otro país o una residencia en otro país o haber recibido un estatus migratorio en otro país. Tiene que tener un patrocinador aquí en los Estados Unidos que sea ciudadano americano, residente permanente o tenga TPS, DACA o asilo político o algún tipo de estatus migratorio que lo permita trabajar de forma legal. Tiene que presentar ese patrocinador un affidavit of support. No puede haber tenido una orden de deportación en los últimos 5 años. No puede ser una persona, no puede venir un niño solo menor de 18 años. Supongamos que usted está aquí y quiere traer a su niño que es menor de 18 años, no lo puedes patrocinar. Pero si quieres patrocinar a tu esposa con el niño, sí lo puedes patrocinar. El niño solo de por sí, lo que se le llama un niño sin acompañamiento, no puede venir a los Estados Unidos. Tiene que, y obviamente no puede haber entrado a los Estados Unidos de forma ilegal después de enero 5 del 2023 y no puede haber entrado a México o Panamá ilegal después de enero 5 del 2023. Ahora, la pregunta que todos se hacen: las personas que están rumbo a México o ya están en México, ¿pueden aplicar desde allí a través de la aplicación CBP One o deben viajar a Cuba para todo el proceso? Si ya están en México de forma ilegal, pueden aplicar desde México. Lo que no pueden hacer es a partir del día de hoy entrar a México de forma ilegal. Ya, o sea, que las personas que están ahora mismo en la frontera, que llevan cierto tiempo allí, que pensaron cruzar, ellos tienen la posibilidad de no regresar a Cuba, en este caso, y hacerlo aplicar desde allí, buscar su patrocinador, entre otras cosas. Exacto, y hacerlo directamente desde México
o si están en Nicaragua, hacerlo directamente desde Nicaragua o en el otro país que estén. Pero lo que no pueden hacer es haber cruzado. El punto es que le ponen Panamá porque hay muchas personas que están en Nicaragua. Sí. So, no puedes cruzar a Panamá de forma ilegal después de enero 5 del 2023. Ok, una pregunta que todo el mundo se hace y es la siguiente. A partir de, o sea, esta cifra de 30,000 visas al mes, ¿incluyen las visas que ya el gobierno había dado para los venezolanos? No, dicen que son 30,000 visas al mes para estas 4 ciudadanías. Es decir, van a incluir de nuevo a los venezolanos, le van a dar visas a los cubanos, a los haitianos y a los nicaragüenses, pero no dice tampoco cuántas visas le van a dar a cada Claro. país o si va a ser un proceso de que sometan todas las visas y cuando las agotemos las paramos de agotar. En estos momentos, la pregunta clave es, ¿cuánto demoraría para una persona que esté en México o que esté en Cuba, sencillamente? ¿Cuánto demoraría buscar el patrocinador, buscar los documentos que son requeridos para la aplicación y cuánto se demorará el gobierno? ¿Cómo se harán las entrevistas y el otorgamiento de visas para quienes vayan a viajar? En el caso de quienes están en México, en la frontera, sería a través de la Embajada de los Estados Unidos en México, y quien está en Cuba. ¿Cómo se va a hacer esto? No, se hace la aplicación a través de USCIS. Una vez que USCIS informa que la aplicación está aprobada, se tiene que entrar en el portal de CBP y hacer la aplicación para el I-94. Cuando CBP informa que la persona ya tiene el parol aprobado, lo único que la persona tiene que hacer es volar a los Estados Unidos con ese parol. O sea, que el parol te llega a través de email o a través o sea, tú no tienes que pasar por la embajada. Nope. No pasaron por embajada, los venezolanos no pasaron por embajada, lo que tienen que hacer es presentarse en un punto de CBP o en el caso de las personas que estén en Cuba, volar a Estados Unidos con el Digo, documento súper de que ya interesante tienen esto. el parol aprobado. Entonces nada tiene que ver con la posibilidad que tenga un consulado o embajada de los Estados Unidos con personal. O sea, No, es al margen de esto. esto lo hicieron en un proceso de los venezolanos venían en días. Mario, los venezolanos uno le hacía estos procesos y venían en días. Los que Ahora, estaban en Claudia, México hay vinieron una en días, pregunta, hubo personas que vinieron en par de semanas a más hay, dar. hay una pregunta que todo el mundo se hace. No sé si tengas una respuesta para esto, pero la ley de ajuste cubano está vigente en estos momentos. ¿Quién le puede decir a un cubano que entrando de manera legal a través de lo que ha dicho hoy el presidente, al año y un día no pueda solicitar la residencia en Estados Unidos porque cumple con todos los requisitos, entró de manera legal y está aquí? Sí, afortunadamente los cubanos tienen esa ley. Los nicaragüenses que entran, los venezolanos y los haitianos tienen que entrar y pedir asilo para luego poder permanecer aquí en los Estados Unidos de forma legal. Pero los cubanos no. Los cubanos pueden esperar su año y su día y aplicar a la residencia permanente O sea porque que tienen la ley de ajuste cubano. los cubanos que logren una visa de estas 30,000 mensuales tienen prácticamente garantizada la residencia en este país, porque al año y un día cambiaría su estatus bajo la ley de ajuste cubano. Exacto. No puede quitarse la ley de ajuste cubano porque está codificada en el Congreso. Explícanos eso, por favor. Está codificada en el Congreso. Tiene que el Congreso ponerla a votación para quitarla del Código de Inmigración y actualmente no hay ningún tipo de propuesta de ley para eliminar la ley de ajuste cubano, ningún tipo de iniciativa tampoco para eliminar la ley de ajuste cubano. Y realmente la ley de ajuste cubano tiene el propósito de amparar, valga la redundancia, a los cubanos y ellos no han querido eliminar la ley. Ellos piensan que el propósito de la ley todavía sirve, así que veremos si a lo mejor la modifican o a lo mejor la quitan, pero no creo. No hay ninguna propuesta de parte de ningún congresista para eliminarla actualmente y el presidente no ha dicho de que tiene una intención de eliminar la ley. Bueno, son muchas las personas que están interesadas en este tema. Mira, tenemos 2,152 personas ahora conectadas vivo, más de 100,000 en 4 horas, estoy completamente seguro. ¿Cuál sería la recomendación que tú le haces a esas personas que ahora mismo están fuera de Cuba, quieren de una forma u otra optar por una de estas 30,000 visas
y tienes información de cuando uno hace la solicitud. Se hace la entrega de 30,000 visas mensuales y para el otro mes tienes que volver a solicitarla o quedas en un banco de espera. Yo creo que quedas en un banco de espera mientras no estés negado. Si ya te niegan, te negaron y no puedes volver a aplicar. O sea, con esto quieres decir también que definitivamente las personas que se les niegue la entrada no podrán reclamar, hacer ningún tipo de reclamo ni ningún tipo de apelación. No, desafortunadamente no. Lo único que ya, eso lo veremos a la marcha cómo va a funcionar, pero quizás si se le negó el caso porque quizás no tenía un affidavit muy fuerte, a lo mejor recomendarle vuelve a aplicar con un mejor affidavit, con otro sponsor y esas cosas. Aquí veo que están entrando en un comentario cómo se aplica la visa. Tenemos bastante, mira, tenemos bastante comentarios. Vamos a responder. Dice, hola, ¿cómo puedo aplicar para esa visa desde Cuba? Bueno. No puede aplicar, eso es lo más importante, no se puede aplicar desde Cuba. Tiene que aplicar el patrocinador aquí en los Estados Unidos. Y es el patrocinador el que somete el primer paso, porque el gobierno lo que quiere ver es, tenemos un patrocinador que realmente pueda amparar a esta persona con parol, y si le dan el sí, entonces es que pasa el segundo paso, que es el vetting process, donde dicen, ok, vamos a hacerle los background a estas personas a ver si les vamos a dar el parol o no. O sea, vamos a hacerle el chequeo de seguridad para ver si le vamos a dar el parol o no. ¿Cualquier persona puede aplicar para esa visa? Me pregunta Mireya. Yo puedo ahora mismo coger y ponerle la aplicación de la visa a quien yo quiera. Yo puedo ponérsela a un amigo, se lo puedo poner a un primo, un tío, un abuelo, a quien yo quiera. No tiene que ser un familiar inmediato. Ahora, lo vuelvo y lo repito, tú tienes que tener una persona aquí en los Estados Unidos que te ponga la aplicación. No es como el sorteo de visa, que uno entra y pone la visa y tú no tienes que tener a nadie aquí en los Estados Unidos que te esté amparando. El proceso empieza aquí. Tú tienes que tener el patrocinador y mira, ahí estás poniendo la pregunta de Yadira. No tiene que ser un familiar. Tú tienes que tener un patrocinador. Puede ser un amigo, puede ser un pastor de una iglesia, puede ser quien tú quieras. Una persona que te pueda amparar tiene que tener estatus migratorio y la persona tiene que tener el income necesario para poder traerte. Una vez que inmigración determina, ok, usted tiene el estatus migratorio, tienes el income necesario para traer a la cantidad de personas que tú quieres traer, porque también si quieres traer un núcleo familiar, mamá, papá, con 2 hijos, tienes que tener el affidavit of support para recibir esas 4 personas. Y si tienes ese affidavit of support para recibir a esas 4 personas, entonces te aprueban el patrocinio y procedes a aplicarle para los paroles, te aprueban los paroles, después que le hacen el background, les mandan los paroles y ellos entran a los Estados Unidos directamente por el aeropuerto. Más o menos, ¿cuánto debe ganar un patrocinador para una persona, para 2 o para 3, según la experiencia que tienes con los venezolanos? El 864, en el website de USCIS está lo que la persona tiene que ganar, que lo miren en el guideline de 864P. Mi recomendación es que lo que diga el guideline multiplíquenlo por 2. O sea, el guideline dice que si tú eres una persona soltera y quieres pedir a otra persona más, tienes que ganar 22,887. Multiplica esa cantidad por 2, o sea, ponlo en 44,000 para que tú te consideres que tienes un affidavit fuerte. Si no lo tienes tan fuerte, consúltalo con un abogado de inmigración. Mira, esta pregunta está muy interesante, puede ser el caso de muchos. Tengo a mi esposo y a mi hijo en proceso de reclamación I-130. ¿Puedo aplicarle a ellos para esta visa? Sí. Ya, aquí hay otra. ¿A partir de cuándo comienzan las 30,000 visas y cómo sería? ¿Hay que hacer un miedo creíble o serán años de espera? No hay que hacer un miedo creíble, se aplica a partir de mañana y empiezan a entrar, nada más estén aprobados. Ya. ¿Se puede? ¿Qué pasará con quienes están fuera de Cuba, por ejemplo, en España y están ilegal? Si están en España ilegal, sí pueden aplicar. No pueden tener un estatus migratorio, pero, o sea, si tienen un estatus migratorio en otro país, no pueden aplicar, pero si ya tienen algún tipo de amparo en España, entonces no pueden aplicar. Tiene que estar completamente ilegal. Ya esta pregunta tú la respondiste. Si está en México, ¿cómo puede aplicar? Y si necesita un abogado, bueno, si quiere la garantía de que todo esté bien, tiene que contratar un abogado porque se arriesga a que una palabra o algo que usted diga sea lo que marca la diferencia en que se lo aprueben o no. Exacto.
dice qué sucederá con los balseros, ya lo explicamos. Los que Aquí están una fuera de pregunta, Cuba, los que ¿sí? están fuera de Cuba, bueno, lo que no tienen que tener es estatus legal. Sí, o sea, vamos a repetir, Claudia, que no puede haber persona con estatus legal en otro país. Residencia o ciudadanía de otro país no es aplicable para las personas que pueden hacerlo a través de esta aplicación. Exacto, exacto. Tiene que tener un patrocinador aquí en los Estados Unidos que le empiece el proceso. El patrocinador tiene que ser residente, ciudadano americano, asilado, estar aquí con una visa de trabajo, TPS o DACA. Tiene que tener un income bueno. Yo les recomiendo que miren en la tabla del 864P que tengan el doble del mínimo necesario. Tienen que tener, no pueden tener una residencia o un estatus legal en otro país o una doble ciudadanía. O sea, una doble ciudadanía exceptuando la cubana, o la nicaragüense o la haitiana. Exacto, bueno, si eres cubano y nicaragüense, Claro, pues no te claro, afectará, claro. pero sí, por ejemplo, si eres cubano y tienes una residencia en México, pues no puedes aplicar. Ya, una pregunta. ¿El gobierno de los Estados Unidos tiene acceso a los récords de varios países? O sea, el gobierno de los Estados Unidos tiene acceso a la información de quiénes son ciudadanos de cada país o residentes. No y sí. En algunos países ellos sí tienen información de cuál es el estatus migratorio de esa persona en ese país, porque el gobierno se los da a través de la Claro. base nacional o de la base internacional conocida como la Interpol, sobre todo si ya la persona tiene un pasaporte de ese país. Ellos lo pueden verificar, pero en otros casos no. O sea, por ejemplo, la residencia como tal a veces sí se dificulta Estados Unidos poder recibir esa información, pero no le recomendamos a nadie tampoco que vaya a mentir porque estaría cayendo en Claro. fraude. Abogada, quiero agradecerle que haya estado con nosotros aclarando todo esto. Salude a las ya, son 2.768, las que nos han visto, que están ahora mismo en vivo. Espero que ya verá usted que llega al millón mañana o pasado. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a estar todas las semanas con ustedes. Gracias, gracias. Aquí estoy disponible. Y una pregunta que me pareció interesante que no la hablamos. Cualquier edad aplica. El patrocinador tiene que tener más de 21 años. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta. El patrocinador. La persona que viene tiene que tener mínimo 18 años. Si es un menor de 18 años, tiene que venir acompañado con su mamá o con su papá. O sea, y no hay límite de edad, de mayoría de edad. No, no le pusieron límite de mayoría de edad. Muchísimas gracias, doctora. Claudia Cañizares, abogada de inmigración.